En la independencia de México, imaginamos gritos heroicos, campanas y banderas ondeando al viento. Pero detrás de esas imágenes hay historias menos conocidas, tejidas de traiciones, decisiones controvertidas y sacrificios que pocos recuerdan. La historia oficial oculta matices oscuros, cuerpos quemados, líderes divididos, pactos inesperados y fechas que fueron alteradas para servir al poder. Este video revela 7 verdades silenciadas de la independencia, explorando la delgada línea entre héroes y pragmáticos, y mostrando que la libertad nunca fue sencilla ni inmediata. El grito, que no fue el 15 de septiembre. El inicio de la independencia ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo llamó a levantarse en contra del dominio español en Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. No existe acto oficial ni discurso escrito, pero el levantamiento quedó marcado en la memoria colectiva como el verdadero arranque. Durante décadas, esa fecha fue recordada en templos, plazas y conmemoraciones cívicas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la tradición empezó a transformarse. Porfirio Díaz, entonces presidente y también dictador, decidió mover la fiesta del 15 de septiembre, coincidiendo con su propio cumpleaños. El gesto no fue casualidad, buscaba unir la gloria patria con su figura personal. Así, la historia fue acomodada para servir al poder, disfrazada de celebración. Desde entonces, el pueblo se acostumbró a escuchar el grito la noche del 15. La imagen del presidente ondeando la bandera en el Palacio Nacional se volvió ritual. El cambio de fecha se justificó como una forma de celebrar desde la víspera, pero en el fondo fue una maniobra política, apropiarse del símbolo más fuerte. La memoria histórica quedó alterada, y pocos recuerdan que el acto original fue en la madrugada del 16. Ese desplazamiento reveló cómo el poder manipula la historia para perpetuar su imagen. La independencia, nacida como rebelión popular, terminó asociada al festejo personal de un gobernante. La pregunta que queda es que si seguimos celebrando a Hidalgo o seguimos celebrando a Porfirio Díaz. El otro lado de Iturbide. Agustín de Iturbide inició su carrera defendiendo la corona española. Fue un realista convencido, encargado de combatir a los insurgentes en el Bajío. Su reputación mezclaba disciplina con denuncias de abusos contra civiles, lo que ya despertaba dudas sobre su carácter. Sin embargo, la política y la guerra lo llevaron a un giro inesperado. En 1820, la restauración liberal en España puso en riesgo los privilegios de criollos y élites novohispanas. Iturbide vio allí una oportunidad. De enemigo feroz, pasó a pactar con Vicente Guerrero y juntos firmaron el Plan de Iguala en 1821. Ese documento prometía religión, unión e independencia, uniendo en un mismo proyecto a bandos antes irreconciliables. La consumación no nació de batallas gloriosas, sino de un pacto pragmático. El giro de Iturbide lo colocó en un terreno ambiguo. Héroe para quienes vieron la independencia lograda, villano para quienes sospecharon de su ambición. Tras el triunfo, fue proclamado emperador, gesto que mostró que la libertad podía confundirse con el poder personal. Su imperio duró poco, pero reveló las tensiones de un país que apenas nacía. Iturbide no fue solo un consumador, tampoco un simple traidor. Fue un político hábil que supo leer el momento y cambiar de bando. La historia oficial lo marginó durante años, incapaz de definirlo como un mártir o un tirano. Esa sombra persiste porque en su figura se esconde la mayor pregunta: ¿la independencia fue conquista del pueblo o negociación de élites temerosas? Los traidores entre los insurgentes. La lucha insurgente no solo se libró en campos de batalla, también en pasillos oscuros donde la traición se volvía moneda corriente. Ignacio Allende y Juan Aldama conocieron ese veneno de cerca. Tras meses de avances y derrotas, fueron víctimas de la delación. Ignacio Elizondo, capitán que fingía lealtad, filtró información a los realistas en 1811. Entregó a los principales caudillos en las norias de Catita, de Baján. Aquella emboscada selló el destino de Hidalgo
Allende y Aldama. La traición no solo cortó la vida de líderes, también sembró la desconfianza en filas insurgentes. Cualquier aliado podía convertirse en espía. La causa de la libertad avanzaba, pero con pasos manchados de sospecha. Las declaraciones se repitieron una y otra vez. Hubo desertores que vendieron la ubicación de campamentos, clérigos que revelaron planes y soldados que juraron fidelidad solo para huir en el primer cañonazo. La insurgencia se sostuvo pese a esas grietas. Aunque el costo fue alto, la captura y muerte de líderes como Allende y Aldama demostraron que la traición era tan letal como las balas. En esa fragilidad se revela la paradoja. Un movimiento que buscaba unidad estaba carcomida por la desconfianza. La independencia no nació de pureza intachable, sino de una lucha atravesada por intereses, miedos y declaraciones que sangraron al movimiento. El plan de Hidalgo no era tan claro. Miguel Hidalgo no inició su movimiento con un plan definido de independencia. En 1810, cuando llamó a levantarse en Dolores, proclamaba lealtad a Fernando VII, el rey de España, depuesto por Napoleón. Su grito no pedía una nación soberana en el sentido moderno, sino defender la monarquía legítima frente al dominio francés y de la élite peninsular que acaparaba privilegios en la Nueva España. Esa ambigüedad explica por qué muchos criollos se unieron. No se trataba de romper con España, sino de proteger sus intereses bajo otro orden. Con el paso de los meses, Hidalgo fue radicalizando su postura, promoviendo el fin de los tributos indígenas y el reparto de tierras. El ideal inicial se transformaba en revolución. Esa falta de claridad fue su fuerza y su debilidad. Atrajo a miles con banderas de fe y justicia, pero confundió a quienes buscaban un rumbo político concreto. El grito que empezó con lealtad al rey derivó en actos que amenazaban el orden social, abolición a la esclavitud, cuestionamiento de los privilegios y un pueblo que exigía voz. Muchos seguidores se retiraron al ver que la causa ya no solo era por Fernando VII, sino contra las escrituras mismas del poder colonial. El plan cambió con la marcha, mostrando que la independencia nació en un medio de dudas y contradicciones. Hidalgo no diseñó una república clara, encendió una chispa impredecible, y quizás ahí está el verdadero origen de nuestra nación. El papel de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria no brilló en grandes batallas iniciales, sino en la guerra de resistencia. Tras la captura y ejecución de Hidalgo y Morelos, cuando muchos creían muerta la insurgencia, él continuó combatiendo desde las montañas de Veracruz. Con un puñado de hombres mal armados, sobrevivió entre la selva y la sierra, hostigando a las tropas realistas con ataques sorpresivos. Su nombre real era José Miguel Fernández, pero adoptó el de Guadalupe Victoria como juramento de fe y esperanza. La Virgen de Guadalupe y la victoria sobre España. Años de lucha como guerrillero lo convirtieron en símbolo de perseverancia. No abandonó la causa cuando todo parecía perdido. Victoria logró unir fuerzas dispersas y coordinarlas con insurgentes sobrevivientes. Su habilidad para movilizar hombres y mantener la moral alta lo permitió resistir cuando la independencia parecía imposible. Tras la consumación de la independencia, ese guerrillero se convirtió en el primer presidente de México, llevando al poder una experiencia forjada entre la guerra y la clandestinidad. Su presidencia mostró que la libertad se construye con disciplina y perseverancia, no solo con grandes discursos. Guadalupe Victoria personifica la dualidad del héroe, combatiente de montañas y legislador de palacios, recordándonos que la independencia tuvo un rostro silencioso que no siempre recibe el crédito que merece. El precio de la independencia. La independencia de México no trajo paz inmediata, dejó un país fragmentado y herido. Tras 11 años de guerra, las ciudades estaban arruinadas, los campos desiertos y la economía colapsada. No solo los realistas habían causado daños, los propios insurgentes en su avance destruyeron pueblos y sembraron temor. Miles murieron, otros huyeron, y la administración colonial había desaparecido, dejando un vacío de poder. Además, la deuda externa e interna se multiplicó. Gobernantes nobles
Heredaron un erario vacío y un país exhausto, obligando a pagar intereses que pasaron sobre generaciones. La libertad se consiguió, pero con un costo que tardó décadas en equilibrarse. Los conflictos internos no terminaron con la independencia. Entre fracciones liberales, conservadoras y caudillos regionales, sufrieron guerras civiles que socavaron la estabilidad. Cada cambio de gobierno traía consigo impuestos, reformas y enfrentamientos que retrasaban la reconstrucción. La población sufrió hambre, saqueos y marginaciones forzadas. El país que había soñado con libertad aprendió que el precio de la independencia incluía sacrificios prolongados. Décadas de reconstrucción fueron necesarias para estabilizar instituciones, economía y fronteras. La emancipación no fue un acto único, sino un proceso de dolor, negociación y resistencia que marcó la historia mexicana. La quema de Allende y los restos decapitados. Ignacio Allende fue uno de los principales rostros visibles de la insurrección. Militar de carrera, formado en el orden y la estrategia, terminó vencido no por batallas, sino por la traición. Ignacio Elizondo, antiguo aliado, entregó a los principales jefes insurgentes a las fuerzas realistas en 1811. El juicio fue rápido, el castigo brutal. Allende fue fusilado en Chihuahua y su cuerpo no mereció sepultura digna. Fue quemado, reducido a cenizas. La corona española no se conformó con matar, buscaba un mensaje. Separaron su cabeza, encerrándola en una jaula de hierro, y la enviaron a Guanajuato. Ahí fue colgado en Algóndiga de Granaditas, lugar donde meses antes había iniciado el eco de la rebelión. Esa imagen de aquella cabeza colgando se convirtió en un símbolo de advertencia. Durante más de 10 años, habitantes de Guanajuato cruzaban la plaza y miraban el rostro desfigurado de un hombre que había soñado con un país distinto. La corona pretendía infundir miedo, pero en silencio alimentaba la memoria popular. Allende, acusado por sus críticos de rígido y hasta de confrontar a Hidalgo, fue transformado en mito por la misma violencia que buscaba borrarlo. El horror de su final expuso el precio de la insurgencia. La independencia de México no fue un acto glorioso y lineal, fue un mosaico de contradicciones, traiciones, victorias parciales y sacrificios olvidados. Héroes y villanos se entremezclaron, insurgentes se enfrentaron entre ellos y líderes cambiaron de bando según convenía o necesitaban. Cada cabeza colgando, cada batalla perdida, cada pacto pragmático mostró que la libertad tiene un precio y que la memoria oficial siempre simplifica lo complejo. Hoy recordamos banderas y gritos, pero la verdadera historia habita en los silencios y en las verdades que pocos se atreven a escuchar. ¿Hasta qué punto recordamos el legado de los insurgentes mientras festejamos un relato impuesto?